Bueno, buenas tardes. Hoy es día 31 de enero 2021. Dejamos atrás el 2020 con todos los problemas, todas las peripecias y todos los sinsabores que ha dejado. El 2021, en mi caso particular, como veis, sabéis, la gran mayoría no ha empezado muy bien. Cosas de la vida. Desde aquí quiero aprovechar, ahora que comenzamos y que tengo la oportunidad de agradeceros a todos la cantidad de muestras de cariño que he tenido. Y bueno, la vida sigue y tenemos que continuar con esto un poquito, ¿vale? Eh, Hoy nos acompaña una de las grandes damas del misterio. En España somos muchos los que nos dedicamos al misterio. Quizás somos más del sexo masculino que del sexo femenino, pero hay gente muy buena dentro del mundo del misterio y hoy tenemos la suerte de que nos acompañe una de ellas. Yo voy a hacer una breve reseña sobre ella. Bueno, antes de comenzar, como siempre, me gusta decir con los compañeros de Hispal que estamos. Me acompaña Maite, como siempre, con sus muñecas al fondo. Me acompaña Juanma también, que hace publicidad de su canal de coche. Me prometió que lo cambiaría por algo de Hispal entre amigos, pero se lo habrá pasado con las prisas. Va a coger tiempo. Y nos acompaña la flamenca del grupo, nos acompaña también Paqui. ¿Vale? Buenas tardes. Bueno, y una vez que ya hemos hablado de los que estamos aquí del grupo Hispal, la persona que fundamentalmente hoy nos tiene aquí es Laura Farcó Lara, que yo voy a decir algunas cositas de ella, muy poquita, porque yo vuelvo a decir que yo creo que todo el mundo la conoce y no necesita mucha presentación. Eh, Editora española, nacida en Barcelona. Estudió filología inglesa por la Universidad de Barcelona y cursó un máster de dirección de empresas ESADE. Evidentemente ha estado trabajando durante mucho tiempo en el mundo editorial. Empezó, creo que en el 1995 y desde entonces ha dirigido varios sellos del grupo Planeta. Laura ha participado en infinidad de programas, entre ellos Levántate y Cárdenas en Europa FM, Julia en la Onda de Onda Cero. Ha estado en Televisión Española también en Hora Punta y últimamente pues nos deleita también con un buen compañero también del mundo del misterio en el Colegio Invisible en Onda Cero, con Lorenzo Fernández, entre otros. Y bueno, ya te digo, poquito más podemos decir de Laura. Darle las gracias por estar aquí con nosotros y bueno, Laura, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un placer estar con vosotros y nada, que encantada de explicaros lo que queráis. Bueno, va a ser, pues ya como te dije antes, va a ser sencillito y sobre todo ameno. Y espero que divertido, que es de lo que se trata también. Laura, yo cuando empezamos a hablar con las personas que han estado aquí en esto que nosotros llamamos Hispal entre amigos, que no es ni más que una reunión de amigos, yo siempre me gusta comenzar por sus inicios. Cómo era Laura Falcó de pequeñita y cómo Laura Falcó se va metiendo en el mundo este de loco del misterio, en esta locura. ¿Cómo llegas a él? Bueno, si le preguntaras a mis padres te dirían que desde pequeña me han pasado cosas, es decir, yo era una niña con mucha facilidad y además con una gran vocación hacia el mundo del misterio. Desde pequeña me apasionaba mucho más jugar con el castillo de Casper que con las muñecas, no quería muñecas. Y bueno, y desde pequeña pues tenía esas a veces premoniciones, visiones que evidentemente pues a unos padres les espanta porque no acaban de entender qué le pasa a su hija y cuando tu hija te dice que tiene un amigo invisible que parece demasiado real y hasta el psicólogo te dice que la niña está perfecta y que el amigo invisible pues que no sabe bien cómo definirlo, pues bueno, yo me imagino, yo me pongo en la piel de mis padres que ahora con mis hijos y pienso pues no sé qué coño haría yo si me pasase algo así, ¿no? En resumen, que desde niña tuve esa cosa así especial. Lo que pasa que es verdad que durante muchos años lo limité todo el tema este a quizás al núcleo de gente más cercana y cuando a nivel, me da igual si es en los estudios o si era a nivel profesional, salía el tema, evitaba decir que a mí me pasaban estas cosas, porque siempre, desgraciadamente, en este país y en muchos otros, hasta que no estás por encima del bien y del mal, es decir, hasta que no has demostrado que de fantasiosa tienes lo justo, hasta que no has demostrado que no necesitas precisamente ese tema para lucirte ni para nada, todo lo contrario, tienes detrás pues una carrera y una vocación o una profesión más que demostradas, pues parece que todo el mundo tiene derecho a tildarte de loco prácticamente, ¿no?
Entonces, durante muchos años, pues yo evitaba hablar en público de este tema. Me gustaba, decía que era una fan, pero nunca hubiera dicho que me pasaban cosas. Maite. ¿Y qué es lo, sí, y buenas tardes, Laura. Hola. ¿Qué es lo que te impulsa y te anima a dar el paso de reconocer públicamente que tienes estas facultades, arriesgándote pues a eso, a la crítica, al comentario? Hombre, lo primero es porque llega un momento que necesito saber qué me pasa, ¿no? Yo siempre digo que para mí el punto de inflexión son los 14, 15 años, una experiencia que tuve bastante chocante con una chica que no conocía de nada, que rocé en una discoteca y de la cual pues tuve la suerte de que creyera en estas cosas y me hizo caso. Bueno, yo vi una escena que siempre digo que a mí me impactó mucho. Empecé a ver imágenes, era la primera vez de hecho que entraba en un trance. Y yo le dije a la chica bueno, que la tuve que localizar en toda la discoteca porque la rocé simplemente. Le dije, bueno, le describí cómo era su moto, le describí cómo era su casa, le dije que la veía llamando al timbre de una casa adosada blanca y que veía una mujer a la cual también describí que bajaba las escaleras, abrió la puerta y que al bajar tropezaba y se desnucaba. Bueno, ella se quedó lívida, me dijo que todo lo que le había dicho era cierto, que una de dos, o que yo la seguía o que pues, realmente tenía algún tipo de capacidad, que la persona que veía caer por las escaleras era su madre y que qué hacía. Y yo, pues imagínate, yo le dije, ¿a mí qué me cuentas? O sea, bastante tengo con explicar de lo que estoy viendo, que no sé ni cómo narices me has hecho caso para, no sé, digo, no sé, intenta cambiar algo. El caso es que quedé con ella al cabo de un mes y al cabo de ese mes ella, bueno, me llegó hecha una furia, como un poco culpándome a mí quizás, que es una reacción a veces también habitual, ¿no? Cuando tú dices algo que no gusta y pasa, a veces parece como que la culpa es la persona que lo ha visto y dices, oye, yo solamente soy un medio, no tengo ni corto ni pincho. Pero bueno, en cualquier caso ella llegó allí un poco como indignada, llorando. Y cuando consiguió tranquilizarse, me explicó que pese a cambiar cosas, es decir, pese a en vez de llamar al timbre, quedar con su hermana en el pueblo para que le diera las llaves que tenía su hermana, abrir la puerta con llave, dice, bueno, yo me fui a la cocina, pensé que todo estaba bien, mi madre me saludó desde arriba, cuando de repente oí un golpe seco. Subí arriba, dice, mi madre se desnucó en la ducha. Entonces, para mí esa experiencia fue un antes y un después, porque pensé, ¿para qué coño veo cosas si luego no las puedo cambiar, ¿no? Y pues imagínate solamente de una persona de 14, 15 años. En aquel momento pues no sabes cómo gestionar esa información, no sabes ni tan siquiera cómo parar, cómo dejar de ver cosas, porque yo era como si fuera pues con una antena abierta por la vida. Entonces, para mí, lo primero importante fue reconocer realmente que me pasaba algo que tenía que aprender a controlar, que tenía además que ponerle nombre y apellidos y saber cómo gestionarlo. Y la segunda cosa importante fue que alguien me presentó a Fashman, al famoso doctor Fashman, ¿no? Alguien que, bueno, que supo la historia y que se dio cuenta de que de alguna manera yo tenía que aprender a qué hacer con aquello. Y Fashman, la verdad es que me aconsejó muy bien, me dijo, haz un pulso de control Silva, aprende a canalizar, aprende a abrir, a cerrar ese canal que tienes para al menos no tanto controlarlo como bloquearlo cuando no quieras ver. Y para mí eso fue un principio ya de asociar o de al menos de aceptar lo que me pasaba y aceptarlo ya de una manera quizás tácita, ¿no? Y luego con los años, bueno, yo evitaba, sobre todo a nivel profesional, evitaba decirlo porque además el jefe que tenía desde el principio, cuando yo empecé ya a nivel profesional, en plan serio, en Planeta, era un señor muy escéptico de estos temas, es más, no le gustaban en absoluto. Y yo pensaba, solo falta que encima se entere de que está dirigiendo una bruja. Digo, tenemos aquí, vamos, una aquelarre. Y al día siguiente me incineran, vamos, me montan aquí la Inquisición. Y evitaba decirlo, pero claro, ¿qué pasó? Que lo que pasa es lo que pasa a veces en la vida, que las sincronicidades te llevan a donde te llevan. Y lo que primero que me pasó es que me ponen en Martínez Roca al cabo de poco tiempo, que es una editorial que sobre todo, como bien sabréis, destaca por líneas de libros pues, de estos temas. Mm. Claro, yo lo abordaba, lógicamente, tenía perfectamente claro a quién tenía que ir, a qué autores tenía que buscar. Claro, aquello fue yendo a más y a raíz de todas esas colecciones y de esos libros también mis contactos con este mundo. Conocí a Pedro Amorós, conocí a Josep Guijarro, conocí a Loren, conocí bueno, a toda la gente de este mundillo, ¿no? Y ya llegó un momento que me di cuenta de que con esa gente sobre todo no podía decir algo que no era. Con otros núcleos todavía, pero con esa gente no podía. Con lo cual empecé ya pues en esos núcleos a decir realmente lo que me pasaba, ¿no? A explicar experiencias
Y de ahí al otro yo creo que fue un paso natural. Llegó un momento que dije, a ver, en estos momentos de mi vida ya a la edad viruelas, o sea, ya a la edad que tengo ya, me importa un comino lo que piense la gente, ganas en seguridad, ganas en autoafirmación, ¿no? Y también llegó un momento que dije, oye, si toda esta gente a la cual estoy contratando libros y a la cual además es famosa por estos temas, están por encima del bien y del mal, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Y ahí supongo que llegó un momento que dije, no, se acabó. Hasta aquí hemos llegado. A partir de ahora me importa un comino lo que la gente piense. Yo sé lo que me ocurre, sé que desde pequeña soy sensitiva y soy psicométrica. Es decir, percibo cosas a veces del más allá y tengo la capacidad por contacto de ver y percibir información de otras personas o de objetos incluso. Me pasa desde que era niña y bueno, y siempre digo lo mismo, no es una ciencia exacta, no la puedes controlar como si fuera un mecanismo que lo abres y lo cierras a tu antojo, no va así, no funciona así. Para mí cualquier bruja que diga que está 24 horas enchufada, para mí miente. O sea, estas capacidades no las conectas ni las desconectas a tu antojo, funcionan cuando quieren o con quien quieren a veces, no sabes por qué hay personas con las que lees como en un libro abierto y hay otras que no eres capaz de entrar en ellas y bueno, y esto es lo que hay. Y yo creo que nunca había explicado esta historia tan abiertamente a nadie. Tan extendida, ¿no? Laura, ¿qué campo de todo el mundo del misterio sientes más atracción? Bueno, quizás el que no es que me llame más la atención, lo que ocurre es que es en el que me siento más cómoda porque tengo la vivencia propia mía, ¿no? Claro, yo me hablas de fantasmas, me hablas del más allá, me hablas de la vida después de la vida. Claro, es un tema que para mí lo llevo dentro. O sea, me guste o no me guste, lo he mamado desde que era una niña y no me han hecho falta libros. O sea, he tenido la experiencia propia. Por lo tanto, es en el que me siento más segura, pero me siento segura simplemente porque eso que te digo, lo llevo en mí, o sea, es irrenunciable, ¿no? Pero atraerme me atrae prácticamente todo. Hay temas que domino más, temas que domino menos, que tengo menos conocimiento, menos historia quizás en ellos, pero como atraerme, yo creo que no hay tema que no me atraiga. De hecho, yo empecé a aficionarme a la lectura de adolescente, que además, siendo como soy editora y nieta de editor, odiaba leer. O sea, pero lo odiaba hasta el punto que yo le decía a mis padres que qué culpa tenía yo de que mi abuelo fuera editor para que los Reyes Magos me trajeran libros. O sea, era como una condena. Y yo le cogí el amor a la lectura, bueno, con cosas totalmente de estos temas. O sea, por un lado, con Stephen King, con los libros más gore que te puedas imaginar y los más paranormales de Stephen King, y por otro lado, leyendo pues libros típicos del fondo de Martínez Roca, que en aquel momento no era de Planeta, como hablando de pirámides sumergidas, el poder de las pirámides, bueno, todos estos libros, En busca de la arca perdida, bueno, o sea, claro, entonces yo le debo a estos temas el que me haya gustado la lectura y ser editora, porque imagínate qué papel hubiera jugado yo siendo editora odiando la lectura, hubiera sido un gran problema, creo yo. Buenas tardes, Laura. Bueno, estamos encantados de que estés aquí con nosotros. La verdad es que lo has explicado bastante bien y seguro que muchas personas se sienten identificadas con cómo lo has explicado y con todo lo que te pasaba desde pequeña, ¿no? De todos los lugares que conoces, has conocido, has podido investigar, ¿cuál te ha gustado más y a cuál no volverías? Wow. Yo, a ver, claro, ¿qué entendemos por gustar? Gustar nos referimos al que quizás hemos vivido una experiencia más convulsa, nos referimos al que es más bonito, nos referimos, claro, es que el gustar es muy diverso. En el que hayas tenido experiencias paranormales, pero donde te hayas sentido bien. Bueno, a ver, yo hay un lugar que siempre digo que no puedo renunciar tampoco a él, que es la casa de veraneo de mis padres, donde desde niña he vivido fenómenos paranormales. Yo creo que la primera vez que oí, no tanto una psicofonía, porque era en tiempo real, pero que oí respirar una voz masculina, una respiración masculina en mi oído fue en esa casa. La primera vez que he visto cosas moverse sin que nada interactuase con esas cosas ha sido en esa casa, ¿no? Y la primera vez, además, que he conseguido que un rempo sonase como si fuera una orquesta filarmónica fue en esa casa. Entonces, bueno, no puedo renunciar en cierta forma a esa. Ahora, te diría que luego ha habido otros lugares donde, tanto por la compañía como por la experiencia, ha valido la pena. Con Fede Padial, por ejemplo, pues he experimentado por primera vez, que tenía la teoría, la conocía toda, pero nunca había visto el funcionamiento real, pues ver en una Kinect
a un fantasma, lo cual me impresionó muchísimo, ¿no? El ver que tus ojos no perciben algo, ni tan siquiera mi sexto sentido percibía ese algo que estaba ahí detrás moviéndose alegremente y saliendo reflejado en una cámara. O con Bauti, por ejemplo, pues en el famoso hospital también hemos vivido aventuras únicas. Bueno, yo recuerdo una que además tuvo un punto muy gracioso y muy entrañable, que yo salía de una presentación de mi libro, precisamente uno de mis libros. Yo no esperaba en aquel momento ir de investigación, pero claro, cuando vas al sur ya sé lo que pasa, se junta todo y acabas como acabas. El caso es que yo con un vestido blanco hasta el suelo, con zapatos de tacón, me hice Bauti de ir a investigar al hospital, que era la primera vez que me llevaba al hospital. Loren cagado para variar, o sea, Loren detrás mío, y yo con zapatos de tacón que pensaba, aquí me mato, pero no por los fantasmas, sino porque pillo con el zapato de tacón un boquete y fue muy gracioso porque, claro, tuvimos que ir como en 2 turnos de coche y cuando fui en el primer turno me bajo y cuando llega Loren me dice, no sabes el canguelo que he pasado por tu culpa. Digo, ¿pero por qué? Dice, coño, dice, te veo en mitad de la curva una mujer vestida de blanco, ¿qué coño voy a pensar? Bueno, pues de anécdotas de estas hay muchas muy divertidas, muy graciosas y es difícil, por eso te digo, escoger una. ¿Dónde no volvería? Um, Mira, un sitio donde quizás porque no me lo esperaba, pero lo pasé francamente mal fue en Belmez, no en la Casa de las Caras, sino en la casa donde vivía ella, porque nadie me comentó que allí también había fenomenología. Yo entré tan feliz y contenta y casi me tienen que llevar en volandas Pedro Amorós y un amigo que venía conmigo. Me tuvieron que sacar a rastras porque caí redonda de la fuerza con que aquello inesperado completamente me atacó, ¿no? Yo cuando entro en un sitio que sé que hay fenomenología, tomo mis medidas, o sea, me bloqueo, me cierro y en aquel momento yo entré tan feliz porque no era consciente de que entraba en un sitio donde realmente habían pasado pues casi un poltergeist ahí dentro. Pero bueno, no tanto por el lugar, te digo, como porque el momento, la manera en que transcurrió todo, pues fue un poco desagradable. Laura, antes nos has estado hablando concretamente del sanatorio que decir tiene que en estos días creo que empieza su demolición, posiblemente ya no lo vayas a ver nunca más. Nos ha hablado de Bauti, nos ha hablado de Fede también. ¿Tú tienes algo de andaluza, Laura? ¿A ti te ha quedado alguna impregnación del Pedroso de donde era tu abuelo? Mira, yo tengo una experiencia que no la he explicado nunca en antena con Sevilla, muy curiosa. Yo la primera vez que bajo a Sevilla, siendo mi abuelo del Pedroso, era ya de adolescente con mis padres, porque mi padre tenía que construir precisamente unos almacenes para Planeta en Sevilla. Mi padre era aparejador y se dedicaba a la obra. Y el caso es que esa vez que bajé tuve una experiencia que nunca hubiera pensado y es de saber gestionarme en algunas calles como si conociera el lugar. Entonces, yo me acuerdo que la sensación era tremenda porque igual le estábamos buscando, pues yo qué sé, me da igual, el Parque María Luisa, el Hotel Alfonso XII donde estábamos hospedados y yo sabía cómo ir y nunca en mi vida había estado en Sevilla. Y a mí en aquel momento me vinieron 2 cosas a la mente y es una de dos. O estoy teniendo un fenómeno paranormal en cierta manera, una capacidad de gestionarme en algo que no conozco, o quizás existe la memoria genética, que es una de aquellas cosas que hay gente que dice que la reencarnación no es tal, sino que lo que es la reencarnación realmente es como una parte de memoria genética que se queda como impregnada en la historia de una familia, ¿no? Y pues bueno, evidentemente mi abuelo pues Sevilla la pisaba cada 2 por 3, como te puedes imaginar. Por eso te digo que bueno, y luego de carácter, todo el mundo que me conoce sabe que tengo de catalana lo justo. Quiero mucho a mi tierra, quiero también a la gente, como no, pero es verdad que el catalán típico es soso. O sea, el catalán de por sí es sobrio, soso y un poco apático. Y a mí en ese sentido quizás es la vena andaluza, no sé qué es, pero como que no me va el carácter. Bueno, es tal el tema que mi madre desde pequeña me decía siempre que qué me pasaba a mí con los catalanes, que siempre acababa con gente de fuera. De hecho, mi exmarido es vasco, mi siguiente pareja fue madrileño y el actual es malagueño. O sea, y no bajo hasta Marruecos porque, como dice mi madre, por favor, para ahí, déjate, no hace falta ir más abajo. Pero vamos, que menos catalanes. Laura, ¿tú piensas que el sueño pueda ser como un portal al otro lado? Bueno, más que un portal al otro lado, es que en el momento de vigilia, en el momento del sueño,
abrimos puertas, que es diferente. O sea, el sueño en sí no es un portal. Lo que sí que es un portal es que el estado de vigilia es el momento en que la mente está más desprotegida. De hecho, cuando un medium entra en trance es porque desprotege su mente, la deja abierta para que lo que sea entre, ¿no? Y el único momento inconsciente donde hacemos eso es el trance de lo que es la lucidez al sueño. Y entonces es un momento peligroso porque es un momento donde estamos abiertos y estamos indefensos ante cualquier cosa externa que quiera penetrar. Y eso puede abrir puertas a veces o puede dejar que se cuele información, premoniciones o mil cosas más. Laura, ¿qué piensas sobre la parálisis del sueño? Bueno, ahí hay muchas teorías. La parálisis del sueño hay gente que la asocia con abducciones. Dicen que muchas veces vienen precedidas de esa parálisis del sueño que provoca pues esa especie de o alucinaciones o de situaciones reales, quién lo sabe. Y espero no saberlo nunca, porque sinceramente eso sí que me daría miedo, o sea, verme abducida es una cosa, o sea, mira, ver un fantasma no me da miedo, en cambio, pues el pensar que de repente bajen dos marcianitos y me abduzcan, pues no lo veo claro, sinceramente. Prefiero al marroquí, en ese caso, que el marciano. Pero bueno, la parálisis del sueño está estudiada. De hecho, te dicen que un 70% de las personas que sufren parálisis del sueño, analizado por médicos, han tenido experiencias alucinatorias o cercanas a lo que es las abducciones. Y claro, el problema es saber si realmente esa experiencia es fruto de la mente o es realidad. Y ahí, pues yo creo que hasta que no te pasa es un poco complicado poderlo saber, ¿no? No hay un mecanismo a día de hoy que pueda discernir una cosa de la otra. ¿Y el ser sensitiva te ha ayudado a la hora de esas pinceladas del misterio que tienes en tus libros? ¿Te ha ayudado a escribir? Hombre, todos mis libros tienen siempre pinceladas, es decir, es muy difícil para mí, además me apasiona el misterio, me apasiona incluso pues a nivel de literatura un punto de terror. Mis libros no tienen terror, pero sí tienen misterio, son historias thrillers o historias de aventuras o incluso esta última es más una mezcla con novela histórica, pero sí que es verdad que todos tienen un ingrediente o paranormal, lo de misterio o alguna pincelada que te deja como descolocado, ¿no? Como si esa otra realidad de repente interfiriera en una historia completamente normal. Pero tanto como ayudarme, pues no es que me haya ayudado, pero sí que he volcado parte de ese misterio en los libros. Bueno, pues vamos a ir con tus libros, Laura. En el 2012 creo que comenzaste con un libro que se llamaba Gritos antes de morir. Sí, Un libro donde alguien recibe una llamada del destino avisando de sus intenciones. ¿Crees en el destino, Laura? ¿O piensas que está todo escrito ya? creo en los grandes hitos, es decir, yo creo que de la vida hay cosas que son incambiables. Lo que sí que se puede cambiar es cómo llegas a esas bases. Es decir, todos tenemos un día para nacer, un día para morir, y casi te diría que es muy probable que las personas más esenciales de nuestra vida también están marcadas. Tenemos que encontrárnosla, aunque sea por un tema de karma, de pulir esas relaciones. Lo que sí que creo es que tú puedes llegar a ese punto final en bicicleta, en Rolls Royce o en patinete, ¿no? Y que cada uno elegimos cómo trabajamos o cómo funcionamos para llegar de la mejor manera posible a ese punto final, para evolucionar o para involucionar en algunos casos y para pues las siguientes vidas, si creemos en la reencarnación, lógico está, pues pasar a otros niveles o al revés, o quizás quedarnos paralizados o ir para atrás o empeorar la situación, ¿no? Y dices, bueno, ¿eso significa determinismo? Sí y no. O sea, yo creo que es una mezcla. O sea, yo creo que sí que hay una parte de determinismo. Creo que sí que hay hechos en la vida que están marcados porque tienen que ser así, pero que son muy pocos los que están marcados. Y el hecho, como te decía, el hecho de llegar a ese final millonario, llegar a ese final miserable, llegar a ese final siendo una persona conocidísima y famosa o siendo un ignorante pues bueno, depende absolutamente de ti. Sí, digamos que todo está escrito, pero que el camino lo eliges tú, ¿no?
sea, yo creo que lo que está escrito simplemente son las grandes bases. Es decir, el día que naces, el día que mueres y posiblemente, sobre todo, la persona con la cual estás destinada a compartir tu vida. Pero porque eso, en el fondo, es parte de, como de un karma. O sea, no lo elegimos nosotros, bueno, lo elegimos nosotros en su momento, pero luego lo arrastramos hasta que somos capaces realmente de depurar esa relación. Además, yo creo que incluso éticamente y moralmente es bueno pensar que esto es así. Es decir, si yo sé que esa persona con la cual tengo que compartir mi vida o he decidido compartir mi vida, la dejo estar, es decir, rompo la relación, la envío al traste sin esforzarme lo más mínimo, es que sé que en el fondo voy a tener que recuperar esa relación nuevamente. Y voy a tener que seguir luchando por esa relación. Y yo creo que eso también es bueno, porque en el fondo nos está diciendo que la vida no es lo que mucha gente joven se piensa, que es que algo no me gusta, lo tiro a la basura como si fuera un Kleenex, ¿no? Sino que la vida requiere a veces esfuerzo, a veces requiere renuncias y a veces requiere trabajar las cosas. Y en el fondo, esa parte de ley del karma en la que yo creo es bueno, porque nos obliga a luchar por las cosas y a no darnos por vencidos a la primera de cambio. Laura, yo me estoy leyendo tu libro ahora, llevo medio libro. Tengo ¿Cuál de que ellos? decir que el último, La lanza sagrada. Leí un día también Última llamada, o sea, soy reincidente. Tengo que decir que el primer capítulo, sin decir de qué va, porque no quiero hacer spoilers de ningún tipo, es misterio puro. O sea, el primer capítulo, además, con la capacidad de visualizarlo todo perfectamente. O sea, yo lo recomiendo a todo el mundo porque ya nada más que por ese primer capítulo se podría decir que merece la pena leer el libro. Aunque luego es verdad, y eso te iba a preguntar, hoy pensaba que cómo definiría yo la novela, ¿no? Entonces, creo que es una mezcla perfecta entre aventura e histórica. No sabría definirme si de aventura o si es histórica. Pero aparte es también que se ve mucho que conoces mucho el país, que conoces mucho las ciudades. ¿Es por experiencia tuya propia o porque te has documentado sobre los sitios? A ver, en el caso de Portsmouth no lo conozco, pero sí que he estado muchísimo, muchísimo en varias zonas de Inglaterra. Y en el fondo el sur de Inglaterra es bastante parecido, toda la parte de la costa se parece bastante. Conozco Brighton, conozco varias zonas parecidas, pero luego también, evidentemente, pues hay una parte de investigación importante. O sea, me dediqué a ver mapas, pero ya no de Portsmouth actual, sino mapas de la época, porque lógicamente las ciudades cambian y más después de la Segunda Guerra Mundial hay muchos cambios en muchas ciudades, ¿no? En el caso de Berlín lo conozco también, he estado varias veces en Berlín, pero nuevamente no me valía el conocimiento actual porque hay muchos edificios y muchas cosas que con la Segunda Guerra Mundial desaparecieron y otros, en cambio, aparecieron después. Y nuevamente tuve que contrastar mapas actuales con mapas antiguos de las ciudades para ver qué existía, qué no, qué se destrozó en la Segunda Guerra Mundial. Sin ir más lejos, el Palacio Real de Berlín se destruyó con la Segunda Guerra Mundial, ya no existe. Y sin embargo, cuando la novela empieza, ese palacio existe, está ahí y no te lo puedes obviar. Entonces, pues siempre yo creo que como novelista hay una parte de investigación, de documentación importante. ¿De dónde te viene? Bueno, hablamos de la maldición de la lanza sagrada, ¿no? ¿De dónde te viene la pasión por la lanza? Pues la culpa es de Lorenzo. La primera persona que me habla de la lanza hace muchos, muchos años fue Lorenzo, que Lorenzo estaba obsesionado con la lanza, le encantaba la historia. Y tal su pasión que me la consiguió traspasar, la verdad. Me emocionó toda la historia como me la contaba él, que además sabes que es muy aventurero explicando las cosas, se mete mucho en el papel. Y la verdad es que, bueno, me entusiasmó la historia de la lanza y pensé, ostras, qué curioso que de todos los objetos sagrados prácticamente es desconocida. Porque tú hablas a cualquier persona de la calle de la sábana santa o del grial o del arca y todo el mundo sabe qué es, pero la lanza de Longinos, incluso ahora con la novela, me he encontrado periodistas que nunca habían oído hablar de ella. O sea, es la gran desconocida, siendo otro de los objetos sagrados más importantes de la historia de la religión, ¿no? Pero era una gran desconocida. Y la historia esa de la leyenda que tiene la lanza en sí, ¿no? De que aquel que la sostenga sostendrá el destino del mundo y aquel que la pierda pues puede perder hasta la vida, y viendo un poco pues el trajín de todos aquellos que la han poseído, sobre todo la de Viena, porque bueno, no nos olvidemos de que hay 3 posibles lanzas, ¿no? Dices, hombre,
no sé yo si querría tenerla, ¿sabes? Porque, claro, tú tienes una cosa y dices, sí, vale, fantástico, ahora la tengo y todo va de maravilla, pero ¿y si la pierdo? Te acabas convirtiendo en un esclavo de ese objeto o de ese bien. Acabas no viviendo detrás de no perder ese bien, ¿no? De la seguridad de que eso no desaparezca por lo que las consecuencias que puede tener. No sé yo si desearía tenerla. Laura, ¿y por qué ese giro de registro? ¿Por qué ese cambio de registro? ¿Por qué eliges la novela histórica? Bueno, no es que decidiera hacer un cambio de registro, simplemente que la novela brotó. Yo siempre digo que cuando escribo tengo un gran problema y es que necesito que la historia me atrape. Y entonces cuando estaba, pues como ahora estoy otra vez buscando nueva historia, bueno, se cruzó en mi camino un día hablando con Lorenzo nuevamente de la lanza, se cruzó que mi editora me dijo, oye, me encantaría que fueras capaz de crear una historia con un personaje más tipo Indiana Jones femenino. Se mezclaron muchos datos y se mezcló también que la editora en aquel momento de la revista Historia y Vida aterrizó sobre mi mesa un artículo inglés sobre una gran desconocida también, que es Helen Duncan, que es la mujer que inspira al personaje principal de mi novela, bueno, a la madre del personaje principal, la medium, ¿no? Y cuando leí la historia de esta mujer, que en el 1943 es juzgada con una ley del 1735, la ley de brujería, me pareció alucinante, porque de esto hace 2 días. Entonces, todas estas piezas, de repente es como que el puzzle hizo clac. Dije, es que coincide la época nazi, la época de la lanza, la época de la medium. ¿Por qué no mezclarlo todo? Y ahí surgió la chispa de la novela. Laura, antes nos has comentado que existían 3 lanzas. Ya te tengo que justificar. Bauti tiene una lanza también, ¿eh? Bauti que tiene de todo en su casa, también No, ya tiene lo una sé. lanza. Nos la Yo, dejó para una exposición, con lo cual la conozco. yo espero que no la pierda nunca, porque no sabemos lo que podría pasar. ¿Vale? Pero bueno, también en tu libro nos habla, bueno, yo te iba a preguntar por Helen Duncan también, hablando de brujería, y como tú te habías considerado un poquito bruja también, porque quería saber ese paralelismo que tenía, pero también nos habla de otro personaje, de Goebbels. ¿Qué nos puedes decir de él? Bueno, Goebbels era el gran depredador sexual del régimen nazi. Era un hombre que yo creo que era un gran inseguro de sí mismo. De hecho, era un hombre con atrofia física, porque era medio cojo. Físicamente, pobrecito mío, era pequeño, delgadito, poquita cosa y feo. No era precisamente una belleza. Y yo creo que lo único que tenía era el poder. Y ese poder lo utilizaba pues para llevarse a la cama a todo tipo de personas, actrices, si querían triunfar, bueno, utilizaba lo único que tenía a su alcance, ¿no? Era un hombre pues en ese sentido miserable, que además abusaba de su situación, que además llevaba a sus queridas a Villa Bornese, que era el sitio que le regaló, una casa que le regaló Hitler en el Esterradio de Berlín. Y ese hombre, pues a mí me cuadraba perfectamente porque, claro, ese tipo de defectos a la vez pueden ser grandes virtudes cuando lo que intentas es aprovecharte de alguien. Tú sabes cuál es su debilidad. En el caso de Goebbels era eso, eran las mujeres, ¿no? Y esa debilidad, pues, es la puerta de entrada para la protagonista a acceder a lo que quería acceder, que es precisamente, pues, a todo el régimen nazi. Laura, ¿tú crees que actualmente hay algún líder mundial que siga creyendo que poseyendo algún objeto sagrado le tendrá el poder o que consulten con medium? Mira, yo te voy a decir 2 cosas, una de broma y una en serio. De broma te diré que deja a Donald Trump solo y te aseguro que se hace con todos, yo creo. Es capaz este hombre. O sea, me creo cualquier cosa de este chalao. Y dicho esto, ¿sabes cuál es la diferencia básicamente del siglo XX al siglo XXI? En el siglo XX, sobre todo a finales del XIX y bien todo el siglo XX, consultar a mediums, astrólogos, estaba bien visto. Es decir, en el XIX se ponen de moda las mesas parlantes, se ponen de moda las mediums, la alta sociedad se vanagloria de consultar a mediums y de hacer incluso sesiones de espiritismo en casa, y muchos altos mandatarios, incluso Franco llevaba lo de Santa Teresa encima. Muchos altos mandatarios también incluso se sentían orgullosos de consultar a astrólogos, a mediums o de perseguir estos objetos sagrados, ¿no? Parecía como que quedaba bien. ¿Qué quiere decir? ¿Que actualmente no lo hagan? No, estoy convencida. O sea, de hecho sé de algunos que consultan a astrólogos, sé de algunos que consultan a mediums. La diferencia es que no está bien visto.
La diferencia es que en el 19 o mediados del 20 era una moda y actualmente parece que cualquiera que diga que consulta a una medium o que se hace una carta astral lo tildan de loco, de poco fiable o de no poco serio, ¿no? Entonces es muy raro que actualmente un político o alguien de primer nivel te vaya a decir públicamente que lo hace. Que los hay que lo hacen, los hay y a doquier, ya te lo digo yo. Laura, antes hablaste de Helen Duncan, que la juzgaron por brujería. ¿Qué tipo de don tenía esta mujer? Mira, Helen era vidente, era medium de incorporación. Ella se supone que tenía una especie de espíritu guía que le llamaba Albert y ella lo que hacía era incorporar pues todo tipo de fantasmas o de entes o como lo queramos llamar. Lo que pasa es que cometió un error. Es decir, yo no sé qué porcentaje de ella era realmente bueno, es decir, era real, era una medium real, o qué parte era pues parte de una escenografía. De hecho, pensemos que el ectoplasma, que es una de las cosas que hacía, está más que demostrado que no deja de ser productos, guarrerías varias. O sea, en su caso era queso. O sea, era el líquido del queso mezclado con cartón o con papeles para hacer esa especie de figuras, ¿no? De apariciones. El ectoplasma hace tiempo que se demostró que era pues una artimaña desde finales del 19, principios del 20, las sesiones mediúmicas. Entonces, yo no sé qué parte de ella realmente era medium 100%, cosa que su familia en su web sigue afirmando y defendiendo, o qué parte no lo era. Lo que está claro es que en aquella época las mediums eran como las peluqueras de ahora, es decir, era el centro de la sociedad donde la gente iba, dejaba sus comentarios, sus cuchicheos sobre el vecino, explicaban sus cosas más íntimas, y claro, Helen en este caso yo creo que cometió un grave error, que es que alguien seguramente le filtró que el barco de Su Majestad, el MS Barham, había sido recientemente hundido, pero que el gobierno no estaba dando la información porque lógicamente no querían acojonar al pueblo, no querían que el pueblo pensase que los nazis tenían una posibilidad de ganar la guerra, ¿no? ¿Qué es lo que hizo ella? Pues le faltó tiempo al día siguiente en una de sus reuniones espiritistas para decirle a una madre de uno de los marines que iba en el MS Barham que su hijo no iba a volver a casa porque el barco se había hundido. ¿Qué fue la consecuencia de eso? Pues que esta señora se fue histérica a decir que cómo no le habían dicho que su hijo estaba muerto y claro, automáticamente a Helen la cogen presa. ¿Por qué? Lo primero que piensan es que es una espía. Es decir, lo primero que la acusan es de espionaje, pero claro, cuando tú ves una señora, como era esa señora, una señora de unos 50 años, muy entrada en carnes, con problemas respiratorios, problemas cardíacos y falta de agilidad, hombre, yo creo que el mito del espía se te cae a los pies de golpe y porrazo. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Pues coño, si no es una espía, es una muy buena medium. ¿Qué hacemos? Porque claro, estamos planeando el desembarco de Normandía. No vaya a ser que esta señora de repente tenga otra elucidación mariana y nos joda el desembarco. Claro, lo único que se les ocurre es meterlo en la cárcel por brujería, con una ley del 1735. De hecho, hasta el propio Churchill escribe una carta al juzgado diciendo que se han vuelto locos y que además que ha costado semejante pantomima. Pero nadie deja que la saque de la cárcel. Ni Churchill puede sacarla de la cárcel porque el Servicio de Inteligencia británico está acojonado. De hecho, es el único caso que se conoce en la cárcel de Londres de una presa que nunca se le cerró la reja, a la que visitaba Churchill, a la que consultaban el resto de presos e incluso los propios carceleros iban ahí a pasar consulta, como quien va a ver a Elena Francis. O sea, tremendo. Pero bueno, es lo que tenía la época. Al cabo de un año sí que la liberaron, lo que pasa que era una señora que ya tenía la salud muy mal y el estar en la cárcel no la ayudó en absoluto. De hecho, murió al cabo de un año y pico después de salir de la cárcel tras algunas sesiones más, pero vamos, que poco le duró ya la cosa. Laura, con esta publicación recibes el premio a la mejor autora de la novela histórica en Cartagena. ¿Crees que es el libro? ¿Crees que es el libro más reconocido hasta ahora? Yo te diría que de todos mis libros, y de cada uno te destacaría algo, porque evidentemente cuando escribes libros pues siempre hay cosas que te gustan de uno y de otro, pero sí que es el libro quizás más trabajado, el más completo, el más maduro, ¿no? El libro en que quizás los personajes son más redondos, en que toda la parte histórica está más elaborada, más trabajada, porque el resto de libros son actuales, es decir, no hay una parte histórica y por tanto es bastante más fácil de gestionar siempre un libro actual que no se basa en ninguna realidad histórica que un libro que tiene una parte histórica importante, ¿no? Y bueno, yo creo que un poco la virtud de este libro es esa capacidad de quizás de mezclar pues una historia real con una trama fantasiosa, de aventuras,
pero que a la vez podría ser verosímil, que podría haber llegado a ocurrir y que tiene pues ese componente también medio mágico, ¿no? Pues vamos a dejar la lanza de momento, creo yo, y vamos a continuar con otro de tus libros, porque, por ejemplo, a mí hay uno que me llama mucho la atención y que me gustaría que me contara uno de aquellos ecos del pasado. Para ti, ¿cuál sería la historia de ese libro de ecos del pasado la que más te atrae, Laura? Mira, Ecos del pasado es un libro que surge, la primera vez en mi vida que me pasa, es un libro que surge por encargo. Yo no pensaba nunca meterme en la no ficción, bueno, me estaba metida en novela, pero de pronto la editora de Planeta, que nunca he querido publicar en Planeta, salvo ese libro, me dijo, vale, entiendo que no quieras publicar novela con nosotros por una cuestión ética y moral, pero hay una cosa que no te puedes negar porque además lo has hecho dentro de la casa, que es un recopilatorio de los casos que explicas en La Rosa de los Vientos. Dice, no deja de ser Onda Cero, es el grupo. Dice, esto no me lo puedes negar. Y yo solamente puse una condición. Dije, vale, te lo compro, pero no quiero anticipo. Es decir, solamente si el libro vende, cobraré. Si no, no quiero saber nada. Porque no quiero nuevamente que nadie pueda decir que me publicáis, o sea, o que estoy publicando porque es Planeta. Bueno, el libro surge así y es una recopilación de, pues, de varios años de casos con Bruno. ¿Con qué caso me quedo? Uf. Bueno, hay casos investigados por mí, otros que no, que hablo pues de investigadores americanos o de quien sea que ha investigado el caso. Hay casos que simplemente son genéricos, explicando pues la historia del lugar, pero es difícil escoger uno. Hombre, quizás me quedaría con alguno de los que he vivido yo, pero por aquello de que tienes, quieras que no, pues más implicación personal, ¿no? Tienes más... Pero escoger uno en particular, la verdad es que me cuesta. Complicado. Bueno, hay un caso que no es mío, desde luego, que me pareció muy interesante en su momento y que siempre me ha fascinado, que es el caso de la Eastern Airlines, del famoso avión cuyas piezas fueron reutilizadas en otros vuelos y la gente que viajaba, incluso los pasajeros que viajaban en el vuelo, veían el antiguo piloto o al copiloto paseando por el avión, ¿no? Ese caso siempre me ha parecido fascinante, sinceramente, porque además no es que un testigo, hay muchos testigos y gente además que no tiene ninguna relación ni con la aerolínea ni con nada, con lo cual es uno de esos casos que yo creo que ayuda al mundo de lo paranormal a tener más testimonios y a que sea más factible y más creíble. Laura, también has escrito novela negra, el Amanecer de Hielo. ¿Te sientes cómoda en ese género? Mira, de todas mis novelas quizás es la que me costó más, porque no es mi género natural, no lo es, sinceramente no lo es. La escribí, evidentemente me gusta la trama y bueno, y me sentí pues en su momento cómoda con ella, pero si tuviera que decirte de todas mis novelas cuál está más lejos de mi forma normal de escribir o de mis temas habituales, quizás es esa. Juanmita. Laura, yo iba con Charleston House. No sé si tenéis alguna pregunta más de Amanecer de Hielo. No, venga, sigue. Vale. ¿En qué lugar te inspiraste al escribir este libro? ¿Amanecer de Hielo? Mira, Sí. Amanecer de Hielo empieza con una cosa que me pasó real. Es decir, la historia de conocer a alguien por Facebook, en este caso, que casualmente era el hijo de un antiguo compañero de trabajo, o sea, una de aquellas sincronicidades de lo más surrealista, es real, me pasó. Esta persona además es verdad que coincidió un momento que me acaba de divorciar, él también me dijo, vale, vente a pasar un fin de semana a Noruega. Y me fui, me lancé a la aventura sin conocerlo de nada. Me conocía el padre y tenía una cierta confianza con la familia, ¿no? Pero bueno, me fui así a la aventura a casa de un señor que no lo había visto en mi vida. Y eso fue el clic para la historia. Decir, oye, imagínate que esto te sabe mal. Claro, tú te has ido aquí a la aventura a casa de un señor que no lo conoces de nada, por mucho que conozcas a su padre, igual es un pirao, o tú podrías ser una loca, o podrías ser una asesina, o él... Ahí fue un poco donde se me despertó ese punto en la novela, ¿no? De escribirla, pero digo, el principio es real. Paqui abre el micro. Perdón, que no se me abría. Laura, yo te voy a hacer la misma pregunta de siempre y es referente a Charleston. Ya sabes cuál es, ¿no? Que siempre es que cada vez que te veo te hago la misma pregunta. Mira, le he ofrecido escribir la segunda parte a mi editor y estoy esperando respuestas. O sea, que me has hecho caso. Tenía que tener claro el momento y bueno, y la historia la tengo clara, cuál podría ser la segunda parte de Charleston House, la hay, indudablemente la hay.
Y bueno, lo único que, claro, yo le he ofrecido la posibilidad a mi actual editorial de, si quiere, primero recuperar los derechos de la primera porque justo han caducado, y que le escriba, o quizás escribir, o quizás recuperar los derechos de la primera y hacer un pack de las dos, primera y segunda parte juntas en una novela de bolsillo o lo que sea. No sé, lo están estudiando. A saber. Entonces, nos acabas de dar una primicia, ¿no? Exacto, es posible. Se podría decir así, ¿no? Es una posibilidad de que haya una segunda parte de Charleston House, sí. Seguimos con otro libro, Última llamada. Última llamada. La llamada el libro que más ha vendido de todos. La llamada desde el más allá a un padre. Esa tiene la culpa Julia Otero. Julia Otero. Y porque... si fuese al contrario, Laura, ¿a quién llamarías? Si tú pudieras llamar al que está más allá, concretamente. A mi tío Fernando. Indudablemente. O sea, yo siempre digo que... Te está leyendo muchas entrevistas. Sabía que ibas a terminar por ahí. Me lo imaginaba. Yo creo que de todas las personas que se han ido es la única, quizás por la edad, por el momento, por la relación que yo tenía con él, es quizás la persona... es de esas personas con las que te quedas con aquello de no haberte despedido, ¿sabes? Como que te quedas con una historia un poco inconclusa. Y sí, y yo creo que es la persona con la cual probablemente pues contactaría. Laura, pues me viene al caso. No sé si eres creyente o no eres creyente, no sé si eres practicante o no eres practicante. Entiendo que practicante poco. Bueno, practicante, ATS más bien. Aquí hay más ATS que practicante. Por lo menos eso pienso yo. Yo entiendo que todo lo que se dedica al mundo del misterio, yo entiendo que todos creemos que hay algo más después de la muerte, ¿no? ¿Tú no crees lo mismo? Yo lo sé. O sea, te puedo decir que yo lo sé. Por suerte, por desgracia, el hecho de tener la facultad esta que tengo me ha llevado a ver cosas inverosímiles. O sea, mira, me ha pasado desde una presentación precisamente en Sevilla, en el Círculo de Sevilla, acercarse a una chica y tal como la vi, ver que iba acompañada y decirle, oye, perdona, y pensar, igual la chica me suelta un exabrupto, pero bueno, dije, perdona, pero se te ha muerto hace cuestión de una semana una persona mayor, un señor mayor, me dice, sí, mi abuelo, digo, es que va contigo. O sea, es que sé que existe porque lo he visto, porque sé que hay. O sea, lo que no te puedo decir es cómo es el más allá. Porque, claro, yo lo que he visto es la primera parte, es decir, aquellos que se quedan aquí por algún motivo no transitan a donde tienen que transitar. Pero cuando hablas con ellos sí que te dicen que hay un más allá. Lo que pasa es que hasta que no cruzan, evidentemente, tampoco ellos saben cómo es, ¿no? Pero que hay un más allá lo tengo clarísimo. O sea, es que no tengo ni la más mínima duda. Laura, como editora, ¿cuál es el día a día de una editora? Bueno, cuando estaba en la parte editorial, ahora estoy en la parte de revistas, ahora estoy en Prisma, pero cuando estaba en la parte editorial, pues era continuamente originales, tratar con autores, pensar ideas de nuevos proyectos, porque claro, la gente se piensa que ser editor es únicamente que te llevan originales, y no. O sea, a veces eres tú el que tienes que proponer originales, porque ¿qué ocurre? Los autores, me incluyo en ello, sí, sabemos escribir, pero a veces no tenemos el pálpito de mercado que tiene el editor. Ayuda mucho que a veces el editor te diga, oye, están triunfando las novelas de este tipo de temática, o ahora resulta que viene desde América, ahora menos porque ya el mundo es más global, pero hace unos años, por ejemplo, lo que ocurría en América siempre era el preludio de lo que acabaría pasando en España o en Europa, ¿no? Y claro, cuando el editor te decía, oye, cuidado porque en América han empezado a triunfar el género negro. Hostia, ¿te ves con corazón de escribir una novela de género negro? Bueno, pues la tarea de un editor no es únicamente coger un original, leer, corregirlo y publicarlo, o discriminar cuáles tienen valor o cuáles no. También a veces es acompañar al autor en todos los sentidos, desde ayudarle a decidir sobre los temas a escribir, ayudarle con las historias, aconsejarle, porque muchas veces nos pasa a los autores que sufrimos parones. Es decir, tú estás a mitad de escribir una novela y te quedas bloqueado en un punto que no sabes por qué no avanzas correctamente. Y a veces pues el editor en ese sentido también sirve para que te ayude a desbloquearte, ¿no? Oye, ¿y has probado si? O ¿y si al personaje le ocurriera? Eso también ayuda. ¿Te has planteado, Laura, escribir una novela sobre el fenómeno OVNI?
¿Ves? Eso es uno de los temas, el fenómeno ovni. Cuando antes te decía qué temas domino más y cuáles menos, el fenómeno ovni es verdad que no te diría que es el gran abandonado por mi parte, porque tampoco es así, pero sí que es quizás el que domino menos. Es el tema. Pero bueno, para eso tengo a Pedrero en el equipo del Colegio Invisible, que es un fanático de los ovnis y vale por 10, o sea, y habla por 10. Con lo cual, te digo, quizás es el tema que me cae más lejos. Y no porque no crea, es decir, yo siempre he dicho que pensar que en un universo estamos solos es un acto de soberbia tremendo. O sea, teniendo en cuenta lo grande que es el universo, lo infinito que es el universo, vamos, pensar que estamos solos es de estúpidos. Otra cosa es que nos visiten, o cómo nos visitan, o cómo son, o cómo dejan de ser. Pero creer en la existencia de seres de otras galaxias, me da igual la forma que tengan o... Por supuesto que creo. Lo que pasa que te digo, es el tema quizás que menos he profundizado de todos. Laura, ¿cuándo escribes? ¿En qué momento del día? Cuando puedo. Por eso, porque con tantas cosas como llevas... O sea, yo creo que se mezcla el tiempo y la inspiración. Primero que no puedes escribir si no tienes aquel momento la fluidez, ¿no? Pero hay veces que llego a casa y estoy súper activa y igual me tiro 3 horas seguidas escribiendo y hay días que soy incapaz. Pues a veces fines de semana, en vacaciones, bueno, a ratos, cuando puedo. Laura, antes también está preguntando por tu faceta de editora, y a mí me gustaría saber tu opinión también de hoy día. Prácticamente todo el mundo escribe un libro. Existe la autoedición. Sí. A ti como editora y como escritora, ¿qué te parece la vorágine que la que nos hemos metido, que de tal cantidad de libros? Concretamente yo te quería preguntar sobre todo sobre el mundo del misterio. Te metes en cualquier red social y ves que todo el mundo publica libros. Mira, yo... Tu opinión como editora sin complicarte la vida, entiendo. Te lo digo como editora y como autora y como persona de la calle. No todo el mundo vale, pero no para escribir, para cualquier cosa. O sea, a mí me hubiera encantado ser cantante, pero no tengo una voz como para serlo, ¿sabes? También hay una cosa de autocrítica. O sea, cada uno también tiene que saber hasta dónde llega y dónde están sus límites. 2, estoy harta de recibir mails, ya no el original, porque el original ya ni lo abro, mails plagados de faltas de ortografía y de errores gramaticales. Si tú pretendes presentarme un original, o sea, empieza por corregir el mail, por favor. Esa es la primera. Entonces, claro, cuando ves según qué nivel, dices, bueno, ya sabrás lo que te vas a encontrar ahí dentro. La autoedición, sí, está bien en la autoedición, pero quien vaya a comprar una autoedición que piense, no ha pasado por ningún tipo de corrección. Por tanto, te puedes estar comiendo un bodrio de cojones, te puedes estar comiendo un libro sin ningún tipo de corrección, ni ortotipográfica, ni de estilo, ni de nada. Con lo cual, lo que estás leyendo, o si lo das a tu hijo aún peor, porque igual estás dando una cosa que es absolutamente incorrecta y lo que estás fomentando es precisamente la incultura, más que la cultura. Pero 3, ¿cuál es la principal diferencia entre la autopublicación y un editor? Hombre, no tiene nada que ver ni los canales de distribución, ni la promoción, ni nada. Es decir, cuando tú autoeditas un libro, el canal es el que es, Amazon o lo que sea, punto, se acabó, ahí se acabó. La promoción es prácticamente nula. Cuando tú editas un libro con un editor, primero que el libro pasa unos cánones de calidad. Sabes que lo que te están editando va a salir limpio. Nadie te puede sacar los colores porque escribas con faltas de ortografía, nadie te va a sacar los colores porque hay expresiones que no son del todo correctas, que todos, incluida yo, cometemos errores escribiendo, pero muchísimos además, ¿vale? 2, sabes que el libro va a estar distribuido como Dios manda, tanto físicamente como en ebook, en todas sus versiones, va a estar en todas las librerías, va a estar en todos los canales. Y 3, sabes que se van a preocupar porque tiene un departamento que se vuelca en ello, en la promoción del libro. Es decir, sabes que te van a cerrar entrevistas, que van a intentar montarte presentaciones, que van a intentar moverte. Cuando tú haces eso solo, pues ¿qué quieres que te diga? Deja mucho que desear. A partir de ahí, oye, yo entiendo que alguien que tiene el sueño de editar, pues se haga una autoedición, igual que cuando alguien tiene el sueño de cantar, pues se va a un karaoke. Bueno, sí, claro, vale. ¿Es lo mismo? No. Yo tengo que darte la razón como lectora, porque me ha pasado de comprar libros de autoedición y echarme las manos en la cabeza. Sí. Ya no es las faltas de ortografía de verdad que te hacen daño a la vista. Bueno, ¿para qué? Creo que de autoedición solamente me ha gustado uno. Incluso siendo una persona con un cierto nivel, a mí a veces se me escapan cosas. Entonces,
no es de recibo que un lector lea un texto incorrecto, porque además, si el lector es un adulto, mira, todavía, pero si el lector es un adolescente que está en ese momento formándose y aprendiendo, oye, yo estoy harta de decirle a mi hijo que la mejor manera de aprender ortografía y de escribir correctamente es leer mucho. Si luego lo que le das a leer es un bodrio, pues ¿qué quieres que te diga? Que va a aprender. No está claro. Laura, ¿tú crees qué futuro le ves al libro de papel? Yo creo que seguirá estando ahí. Primero por una cuestión poética, romántica, porque a los que nos gusta leer, nos gusta. O el acto de abrir el libro, de olerlo, tiene una parte sensorial importantísima. Y además me gusta tenerlo ahí, la estantería, la cubierta, verlo. Yo creo que seguirá existiendo. Eso no quita que evidentemente a nuevas generaciones cosas nuevas y el audiolibro pues igual también irá creciendo. Los libros digitales han llegado un poco a su techo, no te creas, pensaron que sería el boom y se quedaron estancados y sí, tienen un público, pero hasta un límite. Yo creo que el libro electrónico está muy bien para libros de referencia, para consulta, pero para leer una novela, ¿qué quieres que te diga? Yo lo he utilizado mucho técnicamente como editora porque me es muy cómodo, en vez de llevar como llevábamos antes un pilote así de hojas para leer un original, llevarlo en un iPad, hombre, es un gozo, ¿no? Pero de ahí a leerte un libro por placer en un ebook, para la vista, para todo, para mí es muy incómodo, no pierde una gran parte del encanto. Entonces yo creo que seguirán conviviendo varios formatos. El libro va a ser cada vez más, como otros objetos, pues quizás una cosa más de culto, un poco más elitista, un poco más exclusiva, pero va a seguir existiendo. Porque además, no sé, que la gente también se engaña y piensa que el hecho de que no exista libro físico, es decir, que solamente haya ebook o solamente haya libro audio, eso tiene que ser mucho más barato. Pues lo siento, pero no. Es decir, lo único que te ahorras es la imprenta, pero todo el proceso de correcciones, de edición, de maquetación, de todo es el mismo. El autor también cobra, la editorial también cobra, lógicamente, todos cobran. Entonces, hay gente que se piensa que el hecho de que el libro sea un digital tiene que valer nada. Es que, señor, lo único que te ahorras es la impresión. Y la impresión al final, dentro del precio de un libro, que es un 10, un 15%. Al final pasará como con el vinilo, Laura. Todo el mundo Sí, se... vuelve. Y ha vuelto el vinilo. Claro, Al porque final no es lo pasará. mismo, no suena igual un CD, no tiene la misma calidad, no tiene la misma profundidad. Pues pasa lo mismo con los libros, o sea, la experiencia no es únicamente la lectura en sí, es todo lo que compone la lectura. Yo cuando has nombrado antes al karaoke se me han saltado las lágrimas, Laura. Soy muy... A él le gustaría tener un disco. Que a mí me encanta el karaoke, y te digo, a mí me encanta cantar, he hecho incluso clases de canto, pero reconozco que es un hobby. O Sí. sea, bueno, como digo, yo siempre cuando me preguntan digo, canto correctamente, pero no vamos, pero para de contar, o sea, de ahí a ser cantante, coño, va un mundo. ¿Tú crees, Laura, que los móviles hoy en día le han hecho mucho daño a la ortografía? Por supuesto. No el móvil en sí, sino la La forma forma de... de comunicarnos, ¿no? O sea, todos los WhatsApps estos con mensajes cortos, con no sé qué, claro, tú ves a veces textos de chavales jóvenes y es que te echas las manos a la cabeza. Ese es un auténtico asesinato a la lengua, a la literatura y a todo. Bueno, y universitarios, ¿eh? No hace falta que sean tan jóvenes. No, no, es terrible, es terrible. Laura, con La maldición de la lanza sagrada, en la primera semana ya ibas por la segunda edición. ¿Cómo funcionan las tiradas de ediciones? Va por barrios, es decir, en este caso, pues igual yo estaba acostumbrada a tiradas un poco más altas, la verdad, pero claro, con la pandemia mi libro tenía que haber salido a la venta nada más y nada menos que el 15 de marzo, o sea, justo cuando se cierra todo. Tuvimos que retrasarlo. Entonces, claro, la editora me dijo, oye, vamos a recortar un poco más la primera tirada porque nos da pánico con la situación actual, no sabemos, y es normal, lógicamente. Entonces, claro, pues al ser más corta la primera edición, rápidamente tuvo que hacerse la segunda. El libro no ha vendido nada mal, ha vendido bastante bien, sigue vendiéndose, de hecho ahora lo van a traducir al portugués, pero claro, eso mismo traducido en un momento donde no hubiera la situación actual, pues hubiera podido ser el doble tranquilamente. De hecho, el anterior, o sea, el libro anterior, que para mí es el más parecido por género y por todo a este, que es Última Llamada, pues vendió, a estas alturas llevaba vendido el doble. Laura, tenemos en el mundo del misterio tenemos que últimamente gran proliferación de programas de radio, podcast, tenemos de todo tipo de cosas, tenemos a nivel de televisión tenemos grandes programas también de televisión punteros.
tenemos congresos, tenemos presentaciones, congresos, yo te voy a pegar un tirito, nosotros hacemos aquí un congreso y nos gustaría contar una vez contigo con alguno del grupo, si es posible, pero bueno, dentro de lo que cabe. Pero mi pregunta es la siguiente. De unos años atrás, ¿tú has notado que la temática que se trata en todos estos programas, en todos estos congresos, en todas estas presentaciones ha cambiado? No, quizás no hayamos pasado mucho del fantasma y de la niña de la curva a algo más histórico, algo más buscado. Hay modas. ¿Tú crees que eso es verdad? Pero en definitiva es una gran aportación del mundo del misterio a la cultura, ¿no? Mira, en todos estos temas hay modas y hay zonas. Es curioso, yo por ejemplo, nosotros hemos tenido 1000 debates con Loren y con Josep Guijarro al respecto, porque fíjate que por qué en Barcelona funciona bien el Magic y en Madrid todo lo que han intentado de temas paranormales no funciona, o por qué en Madrid funciona también el enigma histórico. Dependiendo de la zona de España, gusta más la parte más paranormal o la parte más histórica. Y luego hay modas, hay épocas que se ha puesto muy en auge todo el tema de los ovnis. Hostia, en los años 80-90 fue la bomba de los ovnis. Todo el mundo tenía avistamientos, todo el mundo hablaba de ovnis y de repente pasó un poco ese boom y empezaron otros temas. Entonces yo creo que también, pues es como todo, ¿no? La vida va y viene. Y luego lo que te digo, hay zonas que son más dadas a unos temas que a otros. Yo hay un tema que se me ha pasado antes tratarlo, lo voy a sacar ahora. Los que estamos aquí todos tenemos animales. Paqui tiene su Abril, Juanma tiene su Giru, ahí tenemos a Simba, nosotros tenemos a Candela y Abril. ¿Tú crees que los animales tienen algún tipo de capacidad especial? Mira, si soy del último Colegio Invisible, a mí me pasó una cosa el otro día que todavía no sé cómo reaccionar a ella. Estaba precisamente grabando y hice una pausa y de repente, pues este señor lo tenía en la falda y digo, voy a hacer un experimento. Digo, voy a grabarle mira qué mono, grabarle un maullido para ver luego él cuando lo oye cómo reacciona. Bueno, pues le aprieto la patita para que se sienta inmovilizado y maulle. Y lo pongo acto seguido. Bueno, pues cuando oigo la grabación, después del maullido, soy una voz de una señora mayor con muy mala leche que dice ¡bruta! En mi casa es relativamente nueva esta casa. Sí, bueno, la casa ha vivido gente antes, pero te quiero decir que no ha pasado ninguna tragedia ni nada. Claro, yo me quedé helada. Se la pasé a Bauti, se la pasé a varias personas para que la analizaran. Bauti me dijo que era un 78% una voz no normal, o sea, no mala completamente. Es verdad que los animales tienen una percepción superior a la nuestra y que además yo creo que cuando tú ves o cuando tú sientes también atraes. ¿Por qué? Porque lo que sea se da cuenta que lo reconoces y que lo ves y por tanto interactúa. Bauti me dice que el problema no es la casa, que el problema soy yo, que allí donde voy me llevo lo que sea conmigo, ¿no? Y me siguen. Bueno, es posible que yo actúe de antena, pero el hecho de que además los animales también tengan esa sensibilidad a flor de piel también ayuda. Y entonces, pues ya ves, la combinación del gato y mía, pues una señora mayor que me llama bruta y que debe ser de la defensora de animales o algo así. Juanma. Pues yo, ¿verdad? No, que me queda pensando que tonterías mías de... Digo, lo mismo tiene a la fundadora del Pac-Man al lado. Sí, no, algo así tengo yo aquí. ¿Le tienes miedo a la muerte, Laura? No. Tengo miedo al sufrimiento y tengo miedo a la muerte de los seres que quiero porque evidentemente, no tanto por la muerte en sí, que sé que los volveré a ver, sino porque la pérdida momentánea durante el tiempo que sea, pues hombre, es muy difícil asumirla con soltura, ¿no? Pero a la muerte no. A la muerte no le tengo miedo. O sea, sé que es un trance, sé que nos llega, nos guste o no, y sé que hay un después, con lo cual no le tengo miedo. Laura, como ha comentado antes Paco, Bautista ha anunciado, bueno, pues en breve la demolición de las bases, donde tú has ido en alguna ocasión y hemos coincidido allí, bueno, hemos ido juntas. Y bueno, en el post que tiene Bauti, tienes tu puesto, le contesta y le dice, espera a ver en qué se manifiesta en lo que construyan en su lugar. ¿Tú crees que entidades se quedan en el lugar? Es que te iba a decir, o sea, los fantasmas no se van. Es más, las obras los cabrean.
O sea, en mi experiencia, muchos casos de poltergeist se producen después de una obra, después de cambiar cosas. Normalmente a los fantasmas no les gustan los cambios, en absoluto, los detestan. Y cuando tú destruyes un edificio, puede que alguna cosa se vaya, pero también puede ser que se quede ahí. Y que lo siguiente que hay ahí, me da igual si es un parque, si es un edificio o si es lo que sea, siga teniendo fenomenología. ¿Será que no hay casos de lugares que tienen fenomenología y que se ha descubierto que el problema no es la casa o el lugar en sí, sino lo que había antes allí? Laura, para ir terminando, nosotros tenemos la costumbre de a todos nuestros invitados hacerle una pequeña encuesta muy breve y siempre es la misma. Yo te voy a pedir concretamente que me digas un libro y una película que te marcara. Y si es de misterio, pues mejor. Si no es de misterio, tampoco importa. Pero una película, mira, yo no me perdería esa película, Paco, y el libro tal de Stephen King, que sé que te encanta, no me perdía tal. El libro El Resplandor, indudablemente, de Stephen King, que además también tiene una buena película, cosa que no es habitual, porque Stephen King ha estado bastante mal llevado al cine. Pero en el caso del Resplandor, hombre, Jack Nicholson es mucho Jack Nicholson para hacerlo mal, ¿no? Es una buena peli y es un buen libro. Pero si separamos peli y libro, me quedaría con El Resplandor como libro. Como película, tengo serios dilemas, porque como película hay muchas que me apasionan. Me gustó mucho por lo sorprendente y lo inesperado El Sexto Sentido. Me gustó Los Otros. Como clásica me encantó El Final de la Escalera, que es un gran clásico de estos temas. O El Exorcista, como no. El final de la escalera entra en todas las apuestas siempre. Es un clásico. Claro, El Exorcista, por supuestísimo, faltaría, ¿no? O sea, pues digo, me lo pones un poco complicado. O Red Rose, que también está basada en una novela de Stephen King, también es una señora película donde te describen de maravilla, de forma casi, te diría yo, poética, que es una casa encantada. Es la mejor descripción de una casa encantada que he oído en mi vida. ¿Y que no sea de misterio, Laura? Que no sea de misterio, hombre, pues mira, de cariz así como más romántico, El Diario de Noah es una película y un libro para echar las lágrimas ahí, es preciosa, la verdad, pero es que hay mucho, vamos, no sé. Mira, ahora acabo de ver una serie que me ha gustado bastante, la de 30 monedas de Alex de la Iglesia, muy original en HBO. Pero también, por ejemplo, en su momento, pues, es que no soy muy de series, o sea, por ejemplo, colecciono series de cine, y claro, de estos temas tengo prácticamente todas, desde La Dimensión Desconocida hasta Historias para no dormir, hasta Alfred Hitchcock presenta, las tengo todas, como te puedes imaginar, pero así como más actual, Modern Family, te ríes mucho como serie de humor. No sé, es que hay tantísimas que es muy difícil apostar por una cosa solo. Si te gusta Modern Family, te gusta la Big Bang Theory, ¿no? También me gusta. Hombre, y luego también en su momento también enteras la de Mujeres Desesperadas o Sexo en Nueva York, que también son divertidísimas. Es un humor más de comedia romántica, pero también es muy divertido. O sea, bueno, es que es una cineadicta, o sea, que vamos. Laura, ¿algún lugar que hayas visitado que hayas tenido que salir corriendo? Porque te haya De dado la celda número pavor. 13 de la cárcel de Alcatraz en San Francisco. La celda número 13 es la que te dicen que los presos se volvían locos y decían que dentro veían unos ojos rojos y que además, de hecho aparecía alguno muerto por la mañana de infarto después de una noche de aquellas de gritar y que nadie le hiciera caso, ¿no? Yo cuando fui hice el experimento, entré en la celda que está abierta, puedes entrar y me cerré. Mira, me puse malísima. Yo te diría que en esa celda hay dos cosas. Aparte de haber algo extraño, hay también un vórtice que tampoco ayuda. Y se juntan las dos cosas y realmente es un lugar que, bueno, que no puedes estar mucho rato, no lo resiste el cuerpo. Laura, ahora que no nos oye nadie, una manía inconfesable. Una manía. O algunas. Bueno, no puedo viajar sin el secador. O sea, yo, mi pelo liso, o sea, cuando vamos a grabar algo siempre digo a Loren, si llueve me voy a cagar en todo porque se me empieza a ondular el pelo y no lo soporto. Entonces, cuando empieza a llover o tal, me ves a mí con mi secador, arrastras y en plan, y soy capaz de pasarme, pero un buen rato yo y el pelo. O sea, una manía el secador, sí, yo y el pelo y el secador. Pues te pasa igual que a mí, Laura. Yo tampoco puedo viajar sin secador, ¿sabes? Bueno, pero con esto vamos a llegar al fin. Y bueno, siempre darte las gracias por tu amabilidad, por tu colaboración.
Y bueno, hoy hemos estado con una mujer a la que le encanta viajar, que es incapaz de salir de su casa sin sus pendientes, a pesar de que hoy no los tiene puestos. No, porque ¿sabes qué pasa? Que la mascarilla es el antipendiente. Eso es una cosa que mi padre miraba mucho en las mujeres, ¿verdad, Maite? Mi padre decía que y por lo que he visto tú eres incapaz de salir de tu casa sin sus pendientes, cosa que me llamó mucho la atención. Y como cualquier persona disfruta mucho de lo buen comer y de unos buenos pasteles también. Que por aquí por Andalucía tenemos muy buena pastelería, cuando vengas a ver si queda muy la prueba. Y que por supuesto es una apasionada del misterio, del maquetismo, del bricolaje y de escribir, entre otras cosas, y leer, entre otros, al gran Stephen King. Laura, lo dicho, que darte las gracias por tu amabilidad, por estar aquí con nosotros este poquito de tiempo que hemos estado, y que ojalá nos veamos pronto y podamos tomarnos unos pastelitos con un buen café juntos. Gracias a vosotros y con muchísimas ganas de bajar a Sevilla, porque además, debido a esta pandemia, tuve que suspender la presentación y para mí bajar a Sevilla a presentar cualquier libro es un must. Y lo tuve que suspender y me da una rabia tremenda. Así que, bueno, que a ver si todo esto se acaba y puedo bajar a Sevilla. Pues agradecido, aquí te esperaremos con los brazos abiertos. Un placer. Igualmente. Muchas gracias, Laura. Gracias.